Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes, mis hermanos que conforman las diferentes células del Centro Cristiano Nueva Vida. Hoy vamos a continuar la serie de estudios Milagros Asombrosos y vamos a ver un milagro asombroso, un milagro grande, registrado en la palabra de Dios, como los tantos cientos de milagros que están ahí. Y son, como siempre, milagros que enseñan mucho, nos aumentan la fe, nos hacen o nos permiten conocer más de cerca a Dios, cómo Él obra, qué está dispuesto a hacer, cómo Dios no tiene límites, no hay nada que lo encierre a Él o lo controle, sino que cuando Él quiere hacer algo simplemente lo hace. El milagro de hoy también pues, nos va a enseñar ese Dios todopoderoso y los beneficios que uno recibe pues, cuando se acerca a Dios y lo recibimos como nuestro Padre. Vamos a ver entonces la pesca milagrosa en Lucas capítulo 5, versículos 1 hasta el 6. Lucas 5 del 1 al 6. Dice la pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, como diciendo, bueno, si tú me dices, la vamos a echar otra vez, pero ya te digo, no hemos pescado nada, no hay peces ahora, no hay buena pesca. Y allí queda, ¿no? Él dice, lo haremos, pero en tu palabra echaremos la red. Vamos a hacer una oración. Amado Jesús, tú que diste esta enseñanza hace más de 2000 años, que hoy vuelvas a hablarnos a nosotros, a permitirnos ver el milagro como si estuviéramos allí, a experimentar el poder de Dios, a entender lo que tú quieres enseñar, porque ese milagro ocurrió para enseñar verdades muy reales, muy prácticas, que esas verdades hoy lleguen a nuestra vida para bendecirnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La pesca milagrosa. Este también, dice, es un milagro asombroso que nos muestra a un Jesús que sabe más que cualquier experto del mundo. ¿Usted conoce a alguien que sea experto en matemáticas, experto en aviación, experto en radiación, experto en radiología, experto en astronomía? Bueno, pues Jesús no tiene ningún problema en ir donde el astrónomo y darle alguna enseñanza y decirle tantas estrellas, tantas galaxias, tal cosa, que el otro va a decir, tú no sabes más que yo tengo toda mi vida en esto, yo soy especializado en quién sabe dónde. Jesús le da cátedra de lo que sea a los expertos. Y en este caso, imagínense, Pedro y sus familias, sus hermanos, eran hombres pescadores de profesión. Y que uno del pueblo, es como que yo sé de pesca, pero apenas de un río, un anzuelo, yo no sé nada de red, yo del mar no sé. Entonces imagínense que yo vaya en algún momento a, no sé, a Puerto López, a Manta, Esmeralda, donde hay playa, y esté allí un pescador, ¿verdad? Vengan en una barquita y les pregunte, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? Dicen, mal, no hay nada, estuvimos de la madrugada, no ha caído nada. Y yo le digo, pero ¿sabe qué? Regrésese y váyase allá más o menos donde se ve allí, ahí tire. Capaz que va a decir, oiga señor, usted está loco, ¿quién es usted? ¿Por qué dice? Yo soy un pastor, yo vivo en Santo Domingo, ¿es pescador, ha pescado antes? No, pero no sé. Va a decir, usted no sabe más que nosotros. No hay peces, toda la pesca está mal en estos días, por la luna, yo no sé lo que pueden decirme porque ellos saben más. Y Jesús así verá. Le dice en este caso a Pedro y a los compañeros, una vez que ellos prestaron la barquita, le dice, vayan otra vez, echen la red.
Y ellos le dijeron, Señor, no hay. Pero solo porque tú dices, vamos a basarnos en tu palabra iremos. O sea, conste que te hemos dicho que no hay. Yo no sé si iban como cuando uno dice, bueno, para que vea, ¿no? Para que vea en la palabra. Pero ese es un milagro asombroso. Jesús le dio cátedra de pesca a unos pescadores experimentados. Hoy aprenderemos lecciones importantes de este tema titulado La pesca milagrosa. Jesús se encuentra con unos pescadores decepcionados. Ese fue el cuadro, ¿no? Jesús llega allí y estaban todos bajoneados los pescadores porque les había ido mal, todos mal anochados y sin ningún fruto. Habían dos barcas y los pescadores de ambas barcas estaban lavando las redes, listos para regresar a casa con las manos vacías, conversando que mal, tengo frío, tengo hambre, quién sabe, ¿no? Lavando, imagínense lo que es, da gusto lavar las redes cuando ha habido una buena pesca, dice, pero qué pesca que tuvimos, aún si se rompió la red, da gusto amarrarla y remendarla para la siguiente, pero lavar las redes sin haber cogido nada, uno está decepcionado. Dice, habían pasado la noche entera trabajando, imagínense, todo malanochado los pobres, y no habían pescado nada. Jesús disimuló, porque Él sabe todo, pero Jesús disimuló desconocer que no habían pescado nada. Él como que no sabía el asunto, ¿no? Como que no podía ver. Así que llegó y dice, no habló del tema. No les dijo, ¿qué pasó? Veo que está mal la pesca. ¿Por qué no pescaron? No les dijo nada, no habló del tema. Simplemente se subió a la barca y le rogó a Pedro que le alejara un poco de la orilla. Pedro, mueve un poquito la barca que voy a darme un sermón. Y empezó a predicar a la multitud. Aquí hay algunos detalles. Pedro no dijo nada, simplemente obedeció. Tenga en cuenta ese detalle. Imagínese usted que ha viajado, digamos, toda la noche o ha trabajado toda la noche. ¿Cómo está uno ahí? Mal, ¿verdad? Todo medio... A mí me pasa cuando paso toda una noche sin dormir, no, como que no entiendo bien, ando como medio... No sé qué me pasa, pero yo siento que no tengo como claros los 5 sentidos. Ando así medio dormido caminando, ¿no? Entonces imagínense todos malanochados, con frío, con hambre y toda la cuestión. Y Jesús le dice, Pedro, haz que la barca se aleje un poco de la orilla que yo voy a predicar. Pudo haber dicho Pedro, maestro, sí sabes que estamos toda la noche sin pescar, ¿por qué no le prestas a otro? ¿Por qué no vienes otro día? Déjame ir a dormir un par de horas, a las 10 vengo, alguna cosa. Pedro no dijo absolutamente nada. ¿Qué hubiera hecho usted si habiéndose amanecido y alguien viene a pedirle que por favor preste su carrito, lo que usted tiene, préstame un rato que voy a usarlo para tal cosa? Habla serio, hoy día no, estoy cansado, ya me estoy yendo a dormir. Pedro no respondió nada, simplemente obedeció. Segundo, Pedro pudo haber pensado, al maestro no le importa mi necesidad. ¿Cómo es que este Jesús sabe todas las cosas, poderoso, y no sabe que no he pescado, que tenemos que dormir, que tenemos hambre, y no le importa ni el hambre, ni la dormida, ni nada, ni el cansancio nuestro? Este Jesús es bien indiferente a la necesidad de la gente. Pedro estaba sin dormir toda la noche cansado, y si Pedro, hay una pregunta, y si Pedro no hubiera querido prestar la barca para el ministerio, ¿hacía bien o hacía mal? Si Pedro le hubiera dicho, con respeto, ¿no? Con respeto, maestro, otro día tal vez, pero hoy día no, tengo que ir a dormir, perdóname, tal vez te quedo mal, pero... O yo no sé si algunos de los que están aquí quieran quedarse con la barca con tal que me la amarren después, pero yo tengo que irme. Creo que Pedro no hacía tan mal porque estaba cansado, estaba fatigado, estaba con sueño y con hambre. Así que creo que no hacía muy mal. Pero si Pedro no hubiera obrado así, lo del milagro sí hubiera cambiado. Ese detalle sí es bueno tenerlo en cuenta. Gracias a Dios Pedro no dijo nada, no argumentó, no se dejó llevar por sus pensamientos, tal vez del maestro no le importa mi necesidad, sino que simplemente obedeció. Vamos a ver ahora la antesala del milagro. Al terminar de hablar, como dice allí en el versículo 4, estamos en Lucas 5:4, dice, cuando terminó de hablar,
dijo a Simón, después de que, ¿cuánto habrá predicado? No sé qué tan largo fue el sermón, pero me imagino que no fueron 5 minutos. Jesús daba unas enseñanzas medias largas, algunas eran bien largas. Entonces, cuando terminó de hablar, para Jesús primero era el reino de Dios. Primero tengo que predicar, tengo que cumplir, ya después te atiendo, Pedro. Y eso no le dijo a Pedro, él no dijo nada, pero primero el reino. Lo demás lo resolvía después. Este es un principio del reino de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Cuando se habla de que una cosa es un principio, significa que es algo que siempre funciona igual. Un principio es una verdad que funciona igual a pesar del tiempo, de la cultura, de la religión, de lo que sea. Eso siempre es igual. Entonces, este es un principio. Si tú quieres, es como que la enseñanza es esta, si tú quieres recibir algún tipo de beneficio, de milagro de parte de Dios, tienes que darle a Dios el primer lugar. Primero el reino. Entonces, Jesús no dijo, ay, están estos pobres con frío y con hambre, voy a hacer que caiga alimento o voy a hacer que pesquen primero. Pedro, ¿sabes que vamos un ratito, te llevo para que pesques bastante y ya con la barca llena me prestes el barco? No le atiende la necesidad de él. Primero la necesidad espiritual. Hay gente que está aquí queriendo oír palabra. Primero el reino. Y le estaba enseñando, Pedro, tienes que acostumbrarte a esto. Si tú quieres ser bendecido por Dios, primero el reino. Y esa es la enseñanza principal de este estudio para nosotros. A veces queremos, Señor, que me des un buen trabajo, que me des lo de acá, que primero el reino. Señor, que me vaya bien en ese examen que tengo que dar, pero no van al culto. Primero el reino. Anda a la iglesia primero. Después sacrifica tus sueños, sacrifica tu descanso, pero primero el reino. Sabe que ahora es muy común en la gente. No va a la iglesia porque está en semana de exámenes, porque tiene que rendir una prueba. O sea, sacrifican el culto. Ellos son al revés. Sacrifican el reino, como quien dice, primero los estudios, después el reino. Primero mi familia, después el reino. Primero mi paseo, después el reino. Primero la novia o el novio, después el reino. No espere así recibir milagros. Aquí Jesús le estaba enseñando a Pedro, primero el reino, primero la predicación, primero atender espiritualmente y luego arreglamos el problema que ustedes tienen de que no hay pesca. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, les dijo Jesús. Obedecer esta orden no fue nada fácil. Pedro y sus compañeros eran pescadores de profesión. Jesús no era pescador. Así que oírle a uno que no sabe, que no es experto, no es fácil. De pronto oírle a alguien que sí es más experto que nosotros, dice, sí, si el experto lo dice. Pero en este caso era al revés. Los expertos tendrían que hacerle caso a uno que no sabía mayor cosa de pesca. Jesús no era pescador. Jesús sabía más de carpintería que de pesca. Dice, mas en tu palabra, bueno, como tú lo dices, en tu palabra echaré la red. Esto significa, lo haré porque tú lo dices. Lo creo porque eres tú quien ordena, nada más. Antes de que el milagro ocurriera fue necesario lo siguiente, 4 cosas. Antes de que el milagro ocurriera. Número 1, que Pedro pusiera al servicio de Jesús su barquita, sin importar cómo él se encontraba anímica o físicamente. Anímicamente bajoneado, físicamente cansado. Sin importar eso, Pedro tuvo que prestar su barca, primero. Segundo, que fuera la voluntad de Jesús realizar aquel milagro, porque Jesús pudo haberle prestado y haberle dicho, no te voy a hacer el milagro de la pesca, voy a hacer que cuando llegues a la casa alguien haya regalado comida y hay bastante comida en casa. O ¿sabes qué? Mañana voy a hacerlo. O sea, pudo haber hecho Jesús de 1000 maneras, pudo haber obrado. Pero en este caso fue la voluntad de él hacer el milagro de la pesca. Eso le digo porque a veces uno quiere que Jesús responda siempre de la misma forma. A ver, pues que me haga la pesca a mí también, como a Pedro. Jesús no siempre obra de la misma manera. ¿Se acuerda que no hace mucho hablábamos de un milagro, cómo le curó la vista a un muchacho que nació ciego? Untó lodo, pero no toda la vida untó lodo. Esa fue la única vez que hizo así. En este caso, él obró de esta manera y los llevó para que tengan una pesca milagrosa. No siempre obra igual. 3. Fue necesario que Pedro obedeciera la orden de Jesús. Porque si Pedro decía, a ver, si tú quieres que yo haga el milagro, no me hagas entrar por gusto.
dime que pesque aquí y yo tiro aquí la red, aquí donde está la barca, aquí a 3 metros de distancia de la orilla y voy a pescar. ¿O acaso tú no tienes poder? Pedro pudo haber argumentado, refunfuñado y haberse puesto allí, pero Pedro obedeció la orden. Y 4, Pedro creyó en la palabra de Jesús. De alguna forma, si él dijo voy, porque el otro hubiera dicho, no maestro, lo siento, prefiero no pescar, pero yo no voy a perder tiempo. Cuando dijo en tu palabra, está diciendo, bueno, la verdad es que porque tú lo dices, o sea, creo que tú lo puedes hacer. No tenía tal vez una fe 100%, ahorita mismo voy, pero voy en tu palabra es, bueno, tú lo dices y obviamente tú lo puedes hacer. Pedro creyó que Jesús podía hacer lo imposible, porque ya él había visto. Si Pedro no hubiera creído, si alguien dice, no, tal vez no creyó nada, si Pedro no hubiera creído, Pedro no hubiera ido. Pedro hubiera dicho, no maestro, no voy a ir, perdóname si te ofendo, pero no voy a ir. Pero Pedro dijo, no hemos pescado, pero en tu palabra iré a echar la red. Y obedeció. El milagro de la pesca abundante ocurrió. Ahora sí vamos a ver el milagro. Dice que lanzaron la red y encerraron tantos peces que la red se rompía. Tantos y grandes deben haber sido para que la red se quisiera romper. Tuvieron que pedir ayuda, dice que llenaron al máximo ambas barcas. Otra barca, vengan, ayúdenos que no podemos. Ambas barcas quedaron full, quedaron repletas. Al ver el milagro, Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Cayó de rodillas, se sintió tan indigno de que Jesús hiciera este milagro que ni él ni sus acompañantes merecían. Se sintió tan pequeño, tan como diciendo, Señor, de verdad, que me hubieras hecho coger unos 4 o 5 estaba bien, pero esto que haces por nosotros es demasiado, demasiado grande, demasiado milagro, y nosotros somos pecadores. Todos estos pescadores se llenaron de temor. Jesús le dijo al Padre, no temas, desde ahora, a Pedro, perdón, hay un error de escritura, pero aquí Jesús habla con Pedro y le dice, no tengan temor. Y creo que también los otros oyeron, no tengan temor. Este milagro tiene también una enseñanza espiritual. Ustedes van a ser pescadores de hombres. De aquí para adelante, así como hoy cogieron peces en multitud, Pedro, tú vas a ser un predicador y cuando hables, multitudes serán alcanzados para el reino de Dios. Estaba dándole una lección. Entonces le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, que quiere decir ganador de almas. Si le preguntan, ¿qué significa la frase pescador de hombres? Cuando Jesús le dijo a Pedro, serás pescador de hombres, ¿qué significa? Significa, serás un ganador de almas. Cada vez que ganamos una persona para el Evangelio, hemos pescado. Bíblicamente hablando, ¿no? Estamos pescando, porque el mar, en este caso el mundo, representa al mar. Y cuando estamos alcanzando a una persona, sacándola del mundo para creer en Jesucristo, para ser hijo de Dios, lo estamos trayendo, ¿no? Es como la red. La Biblia hay una parábola en Mateo 13, donde Jesús habla de que el reino de los cielos es como una red que es lanzada al mar. Dice, desde aquel día estos hombres dejaron la pesca para convertirse en verdaderos discípulos de Jesús. Consideremos algunas lecciones importantes de este milagro. Jesús conoce nuestras necesidades y Él siempre está interesado en ayudarnos, aunque no responda tal vez en el momento que uno quiera. Pedro hubiera querido que llegando, le diga, te hago el milagro, pero no le hizo el milagro primero. Primero tuvo que servir Pedro y prestar su barca. Jesús conoce las necesidades. Segundo, la mayoría de milagros requieren obediencia y fe. Casi todos los milagros que usted ve en la Biblia, Jesús pidió a la persona que hiciera algo. Que vaya a lavarse, que él declare, por eso le preguntaba algunas veces, ¿qué quieres que te haga? O sea, declara, pídelo, tienes que hacer una parte, obedecer, creer. Dice, el reino de Dios, esta es otra lección, el reino de Dios va primero. Cuando hablo del reino de Dios es el ministerio para los que somos líderes, la iglesia va primero, la evangelización, todo eso tiene que ver con el reino. El reino de Dios va primero, luego van las necesidades personales. Es allí cuando suceden los milagros. ¿Sabe lo que hacemos la mayoría de nosotros? Primero nuestras necesidades. No, yo iba a dar una ofrenda, pero ya tengo un gasto, voy primero, pago lo de acá. Y no sé si se acuerdan del milagro también de la viuda en los tiempos de Elías,
donde le dice Elías a la viuda que le dé primero a él la tortita hecha en la ceniza. ¿Se acuerdan? Le dijo que primero a él. ¿Por qué? ¿Por qué no le dice come tú primero, dale a tu hijo antes de que se muera? Porque ahí estaba enseñando el mismo principio, primero el reino. El profeta era un hombre de Dios y estaba probando la fe. Dios mismo yo creo que lo guió para que hiciera de esa manera, como diciendo, si esta mujer te da a ti primero la tortilla hecha en la ceniza, entonces esa mujer va a recibir un milagro grande. Y así fue acá, primero el reino. Dios gobierna sobre toda la creación. Su poder hizo que se reunieran los peces en aquel mismo lugar. Todos vinieron y ahí se juntaron. O simplemente Dios hizo que aparecieran peces de la nada. Yo no sé cómo, pero aparecieron peces. O los llamó o en ese momento de la nada se formaron. Como hijos de Dios necesitamos aprender a confiar en Dios aun cuando parezca imposible que Dios pueda hacer un milagro. Todo hijo de Dios debe de creer siempre que Dios puede hacer milagros. Dios puede sacar alimento y provisión de donde nosotros no vemos nada. Dios bendice sobreabundantemente. Es otra lección de aquí. Trate de acordarse al menos de unas 3 lecciones. Primero, Dios sí conoce nuestras necesidades. Segundo, la mayoría de milagros requieren fe y obediencia. Tercero, el reino de Dios debe ir primero. Cuarto, Dios bendice. Cuando bendice, bendice sobreabundantemente. No solo a quienes le servimos, sino también a los que están con nosotros. No solo se llenó la barca de Pedro, se llenó la barca de los compañeros, de los vecinos que estaban por ahí, también se fueron bendecidos. Nadie que haga o que dé algo para Dios terminará perdiendo. Dios no es deudor de nadie. Pedro prestó su barca a Jesús y él se la devolvió llena de peces. Pedro le prestó una barca vacía. Jesús le devuelve una barca llena. Cuando uno le da a Jesús algo, le puedo dar un corazón roto y Él me lo da restaurado. Le puedo dar un poco de mi tiempo y Él me da bendiciones. Le puedo dar un poco de mi servicio y Dios me da salud, me da provisión de alimentos. Él siempre paga bien. No solo le dijo, te voy a dar la misma barca lavadita. No, llena de peces. Ese es Jesús. Dice, conclusión, no tenga temor en seguir a Jesús. Caminar con Jesús es la decisión más sabia y más acertada que podemos hacer. Por favor, si usted está dudoso de si el Evangelio vale la pena o no, si esto que predicamos es cierto o no, no dude. Seguir a Jesús es seguir al Dios Todopoderoso. Es buscar la vida eterna. Es caminar de cerca con alguien que pueda hacer milagros en cualquier momento. Aprendamos a obedecer a Dios en todo lo que Él nos manda. Esa es la clave para que Dios pueda glorificarse en nuestras vidas. No nos conformemos únicamente con oír las enseñanzas de Jesús. Tomemos la decisión de convertirnos en discípulos. Después de que Pedro y los hermanos allí vieron el milagro, dice que se convirtieron en discípulos, fieles ya. ¿Ok? Desde ahora te seguiremos, pero con todo el corazón. No seamos solo oidores. No se conforme con ser, dice bonito todo esto que estoy aprendiendo. ¿Por qué no decide ser un discípulo fiel? Decirle, Jesús, te voy a seguir el resto de mi vida. Vamos a orar. Te agradezco, Señor, por tu palabra. Qué lindo milagro, Señor. Qué espectacular. ¿De dónde sacaste esos peces? ¿Cómo los llamaste ahí? Bueno, yo no sé, pero tan impactante fue el milagro que Pedro y los acompañantes cayeron de rodillas y se sintieron tan pequeños, tan indignos. Señor, ese eres tú. De verdad que eres capaz de sorprendernos hoy. Tú puedes hacer milagros. Señor, hay gente que podemos testificar de muchos milagros que tú has hecho. Eres grande, eres poderoso, Señor. Te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. El deber de esta semana es memorizar 1 de Pedro 5:7. No se olvide memorizar 1 de Pedro 5:7. Una vez que se aprenda de memoria el versículo, envíelo por favor en un corto video al grupal de su célula. Por favor, cumpla eso. Ese detalle pequeñito muestra obediencia, muestra amor a la palabra y sirve de estímulo para que otros hermanos también puedan aprenderse el versículo. Hágale aprender a sus hijos. Practíquelo con su esposa, con su esposo, los que son casados, con sus hermanos. Practique, apréndase los versículos. La palabra es viva.
La palabra llena, la palabra transforma. Dios les bendiga.